noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, pues hoy hay varios temas. Querían que habláramos de la final de Tomateros Charros, pero ya hay aquí mucho. No, ya. Han corrido ríos de llanto aquí en la mañana de la producción. Ánimo producción de Culiacán. Bueno, pues que por cierto fue una gran serie final, habrá que señalarlo, ¿no? Muchos errores. Sí, la Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas irregularidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social por más de, escucha Javier, 1,184 millones de pesos que deberían haberse destinado a los servicios médicos integrales de estudios de laboratorio clínico y de anestesia 2023. Pero que utilizaron para pagar deudas de otros años y costear otros programas sin que exista evidencia documental que lo vale. Según una investigación del Universal, lo anterior, de acuerdo con el órgano fiscalizador, derivó en malas prácticas y trabajo deficiente del servicio de anestesiología, que incluso puso en riesgo la salud y la vida de los pacientes. Dichas anomalías equivalen a casi todo el presupuesto que tendría el Instituto Nacional de Cancerología en 2025, que son 1,228 millones de pesos y que atiende a 7,500 pacientes de nuevo ingreso cada año, o al presupuesto de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Con evidencias documentales, de acuerdo a la Auditoría Forense 194, que se presentará ante la Cámara de Diputados este 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos por 720 millones de pesos a deudas del 2019 al 2022, de los cuales no hay documentación probatoria. Además de no comprobar dichos pagos, el IMSS incumplió su normatividad, ya que establece que las deudas deberán ser cubiertas con cargo al presupuesto autorizado del año en que se eroguen y deberán contar con presupuesto autorizado o, en su caso, documentación. Hay una serie de comentarios, pero además de las irregularidades se detectaron presuntos actos de corrupción en la firma de 30 contratos para que se prestara el servicio de anestesia en 67 hospitales y unidades médicas de alta especialidad. Sin embargo, la empresa incumplió con todos los contratos. Es la empresa, habrá de ver de quién es, Especialistas en Innovación Médica SADCB. Lo anterior provocó que en estas unidades tuvieran que utilizar máquinas antiguas y que incluso algunas unidades médicas tuvieran que brindar el servicio al menos de la mitad de la capacidad total, en detrimento de la atención médica o de las operaciones. Javier, esto pues es solo una de las investigaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Mira, este asunto no es nuevo, ya se había hablado de esta situación que pasa por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ha habido nuevas informaciones en el sentido de que las empresas que les rentan equipos al Seguro Social y a otras dependencias del sector salud le han estado yendo a recoger equipos que son sumamente importantes para cuestiones de atención a pacientes. ¿Por qué? Porque los contratos ya se vencieron. No ha habido renovación de contratos, o en muchos casos estos contratos no han sido cubiertos en tiempo y forma. Y efectivamente hay que recordar que la Auditoría Superior del Estado hace revisiones continuas a todos los entes que utilizan recursos públicos. Y bueno, en este caso, son casos que ya datan de años anteriores, es que ya hay una serie de observaciones y la auditoría te da ciertos plazos para ir solventando cada una de estas observaciones que se habla. Al parecer ya se les vencieron los tiempos y los periodos establecidos para que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda justificar todos estos gastos que se hizo y que se dice que se hicieron supuestos pagos a deudas a años anteriores, cuando los recursos están etiquetados para otro tipo, lo cual es una desviación de recursos. Y a veces es muy justificable lo que se hace en el sector salud. Como la normatividad es muy rígida, me contaba
un amigo que tuve, que en el sentido que él estuvo al frente de un centro de salud, que tuvo necesidades económicas, se le agotaron los recursos para cuestiones de atenciones médicas, pero tenía recursos para hacer otro tipo de adquisiciones como jeringas, alcohol, algodón, que no eran urgentes, y él ordenó que se utilizaran estos recursos, y mientras venía el resto del presupuesto, después compensarlo. Bueno, le cae una auditoría, le fincan responsabilidades, y él dice, bueno, es que yo alcancé a salvar y a no poner en riesgo la vida de mucha gente si no hacía esto. Aquí la normatividad dice que tú debiste haber comprado esto y no lo compraste y lo utilizaste para otra. Entonces, a veces sí estas desviaciones que se hacen se justifican por emergencias, pero sí cae quien lo autoriza, cae en cuestiones que son faltantes a la normatividad y te fincan responsabilidades. Bueno, lo interesante de aquí es que actualmente el director general del Seguro Social es el mismo que estuvo en la anterior. Entonces, ahorita vamos a ver qué dice la Cámara de Diputados. Hay que recordar que tiene mayoría morenista. La pregunta es, ¿lo van a proteger? ¿Habrá algún tipo de sanciones a él o parte del equipo o quienes tuvieron parte de su equipo en la anterior administración, fincarles responsabilidades por este desvío de recursos públicos y donde hay una presunción de posibles actos de corrupción? No es solamente que desviaron recursos, sino que se dice que no hay justificación de los pagos que se aduce que se hicieron por adeudos que tenía el Seguro Social. De por sí que el problema del Seguro Social está bastante complicado, no hay recursos suficientes. Ya se dijo que pues la mayor parte del presupuesto del sector salud está canalizado al IMSS Bienestar, la mayor parte del presupuesto de todo el sector salud, pero todavía hay muchas dudas de cómo se van a manejar, sobre todo en el tema de los medicamentos que todavía siguen teniendo problemas para las compras consolidadas. Tú sabes, ya se había dicho que hasta el mes de marzo pudiera solucionarse esta gran problemática, pero no solamente es medicamentos, sino la atención, sobre todo especializada, como las citas para la especialización y algunas cirugías la están haciendo a muy largo plazo. Bueno, pues esto implica que estás poniendo en riesgo a miles de derechohabientes. Así es, Milton. A ver, este tema, esto que decía Javier es muy importante porque, a ver, en Seguro Social, esta empresa de la que hablabas ahorita, Luis, la dueña es una persona apellido Bárcenas, supuestamente, ¿no? Y desde mayo-junio del 2024 se empezó a dar esta investigación en la cual hubo 14 contratos por parte del Seguro Social que son más o menos para prestar el servicio de anestesia a los hospitales del Seguro Social, y es más o menos por un monto de 1,035 millones de pesos aproximadamente, lo que datan las investigaciones. Entonces, en esta auditoría forense te revelan obviamente que prestaron el servicio con instrumental viejo. Esa es una. Y dos, y en las narrativas de los doctores hay una donde prestas la anestesia y de repente ha habido casos donde los pacientes se despiertan a mitad de la operación, ¿no? Hay un caso ahí donde por reflejo se mueve el paciente porque despierta. Sí. Entonces el cirujano batalla para hacer hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque el proveedor, el Seguro Social subrogó el servicio de anestesia y el proveedor no proveyó realmente el servicio como debía de dar. Entonces, esto ya es violencia de salud. O sea, ahora, ¿cuál es uno de los delitos que ahorita está muy en boga en la agenda legislativa de los estados, sobre todo en la federal y en los estados? La violencia obstétrica, que tiene que ver cómo las instituciones de salud, y ahorita tengo entendido aquí en Sinaloa lo están legislando, que es un tema de salud en el cual si hay una negligencia de las autoridades de salud antes, durante y después del parto a las mujeres, pues eso es violencia obstétrica, que no te den el servicio como es. Ahora imagínate cuántas mujeres, no solo en Sinaloa, en el país, han sido víctimas de la violencia obstétrica por
por una negligencia del Estado porque subrogó estos servicios de anestesia, ¿no? Entonces, esto sí es un caso que pone la lupa en las autoridades del IMSS, ¿no? ¿Y quién, o sea, quién llevó a este proveedor que no solo no tenía experiencia en llevar este tipo de productos para hacer para proveer este servicio de anestesia, no solo no tenía experiencia, puso en riesgo la vida de miles de derechohabientes. Francisco. Mira, si le esculcaran a toda esa situación de los llamados, los disfrazan, esas corruptelas lo disfrazan de sexenio en sexenio, de servicios subrogados. Lo mismo ocurre en el área de la construcción. Una compañía gana la licitación. Claro, muchas compañías saben que ya las ganaron desde antes que se autoricen las licitaciones. Y tú puedes ganar una licitación por obra pública, pero venga o no en la letrita chica, la puedes subrogar a otra compañía. Y pues ahí va el moche, ¿no? En la situación esta que estamos comentando de los servicios subrogados en áreas de salud, es infinito, como de sexenio en sexenio, políticos se hicieron multimillonarios, pues dándole esa clase de prebendas a compañías serias, no serias, con prestigios o desprestigiadas. Y muchas veces es también en pago a las aportaciones que esas empresas hayan hecho a las diversas campañas políticas. Esto es México y ocurre no únicamente en las campañas presidenciales, ocurre también en las campañas a gobernadores y en algunos casos, tomando en cuenta el tamaño de un ayuntamiento, pues también le meten lana. Y nadie va a andar apoyando con recursos a un candidato, a una candidata, nomás por cuestión de ideología. Esto puede ser apenas una puntita del iceberg. Lo mismo en el ISSSTE, lo mismo en el Seguro Social, lo mismo en el sector salud en general. Ojalá la Auditoría Superior de la Federación fuera más a fondo, pero no únicamente en cuanto a los montos, sino descubrir de una vez por todas quién se prestó a esta clase de jugarretas, sinceramente. Habrá que estar pendientes, como dices, Francisco. Hay muchas opiniones de la audiencia. Por acá alguien nos comenta también que ya hubo otro escándalo, dice, los ventiladores que rentó el hijo de Bartlett, dice, el Seguro Social. Anteriormente, también por acá una persona nos dice pues que su madre tiene desde julio del 2024 esperando una cita con especialista. Todavía no se ha concretado y muchas opiniones, Javier. No, sí se ha ido ventilando toda esta serie de deficiencias que tiene el Seguro Social, y bueno, en este caso de irse a fondo, ya se fueron a fondo, porque son auditorías forenses que se practicaban, o sea, que sí había duda o había sospechas de que algo irregular se había presentado en esta institución de salud que tanto se requiere pues para miles de mexicanos, que son el servicio médico, y que tantos reclamos hay continuamente. Vamos a ver, porque ya va esto directamente a la Cámara de Diputados, donde se tendrá que aprobar o calificar qué va a proceder, si van a proceder a acciones de tipo legal contra funcionarios de esa institución o exfuncionarios de esta institución que estén vinculados a estos actos ya de corrupción, en el sentido de haber contratado, subrogado a empresas para brindar un servicio, y veremos estas empresas de quiénes son y qué prestación de servicio. Hay que recordar que cuando inició López Obrador la cancelación de los contratos de compra de medicamentos, bajo la argumentación de que había verdaderos escándalos en la compra de medicamentos a precios sumamente elevados, bueno, pues surgieron varios nombres de varias empresas, pues muchas de ellas resultaron que ya eran funcionarios o vinculados con gente de la Cuarta Transformación, alguno de ellos de Jalisco, que salió su nombre y que además lo habían nombrado superdelegado. Y él siguió como subdelegado, sí, a pesar de que la empresa de él estaba señalada dentro de las denuncias que había hecho públicas Andrés Manuel López Obrador, porque ahí quedaron nada más las denuncias. No se sabe si ha habido acciones de tipo legal con todas esas empresas que lucraron necesariamente con los medicamentos. Y ahorita estamos sufriendo
también las consecuencias de que no se pudo instrumentar un mecanismo para suministrar miles de millones de claves médicas que se requiere para todo el sector salud. Pero este escándalo, bueno, parece que no es nuevo y veremos si va a surgir nuevos escándalos, porque estos datan de hace años anteriores y hoy, pues últimamente, que lo que se ha conocido este año es que se vencieron varios contratos de arrendamiento de equipo. Hoy operan muchos hospitales así, arrendamiento de equipos, porque salen sumamente caros, que lo están recogiendo las empresas. Y hemos visto casos ya documentados que médicos han tenido que improvisar para darle servicio a algunos pacientes, sobre todo cuando es el tema del oxígeno, que es vital, que va a evitar para muchos pacientes, tienen que estar improvisando cómo los pueden, porque ya no tienen los equipos necesarios que se requieren, porque las empresas los retiraron al no cumplir los contratos o al vencer ya los contratos y que no los han renovado. Así es, Milton. Recordemos siempre en los gobiernos, en esta parte de la proveeduría, había no recuerdo si en el sexenio de Ruiz Cortines había alguien que decía, a mí nomás que me den la proveeduría de las gasas. Sí. Con eso, y este proveedor duró varios sexenios así, nomás con las gasas, puras gasas. Y no se peleaba por otros productos. Entonces, este caso de esta persona que proveyó, supuestamente, y esto lo digo con base a una columna de Darío Celis, era esposa o fue esposa, no tengo bien el dato de esa parte, de uno de los hijos de uno de los máximos proveedores de anestesia en el país, que incluso llegaron a llamarle pues, el rey de la anestesia, ¿no? Entonces, esta persona, una ingeniera, que es la que fue la encargada del negocio pues fue generando a través de ese know-how, de esa herencia pues que había de proveedurías por anestesias, pues su empresa propia, y es la que gana en 2023, tengo entendido, ya con su Robledo, estando ahí en el Seguro Social. Y tengo entendido, por lo que vienen aquí unas investigaciones, tanto de Animal Político como de otros columnistas, que los contratos fueron ascendentes a casi 5,000 millones de pesos. Pero el fiscal Gers Manero avisa al presidente López Obrador más o menos mayo, junio, de todas las situaciones que se estaban dando, y que incluso había existido un caso de un paciente que se despertó a mitad de la anestesia. Entonces, antes de que esto se hiciera público, pues tenían que actuar. Entonces, es en mayo, junio, donde empiezan ya las investigaciones, y según un tuit de Lourdes Mendoza, de columnista del Financiero, la persona estaría fugada desde más o menos mayo, junio, ¿no? Ahí nomás, ¿no? Por todo este tipo de situaciones que se habían dado. Pero esto es, ¿por qué? Porque son personas que se vinculan a familias que están ya en el entramado económico, en el entramado de ciertas proveedurías, ponen en riesgo la vida de gente solamente por un modelo de acumulación que facilita que se puedan vender tales o cuales cosas, pero sin que garantices la calidad de los productos. Entonces, el IMSS se vio o ha estado en este grave aprieto. ¿Por qué? Porque al no poder proveer anestesia, estás atrasando las citas, lo que decía Javier. Y creo que tú también comentabas ahorita de que hay personas que tienen citas muy atrasadas. Pues ¿por qué? Si no pueden operar. Porque no pueden operar porque fallaron en la proveeduría. Y a veces pues también es proveeduría del mantenimiento de las máquinas. Y eso nos demuestra que la corrupción no solo no puede llegar a matar, sino también enferma, ¿no? Lamentablemente. Sí. Francisco, tu conclusión. Pues ve cómo le fue a aquel funcionario que era director del ISSSTE. Era director del ISSSTE. Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada. Sí. Y yo no sé si por cuestión de urgencia o de emergencia, del padecimiento que lo llevó a la muerte, pues no le quedó otra más que atenderse ahí en el ISSSTE. Y se murió. Habiendo sido el director. Exactamente. Y cuando entra el presidente López Obrador, ordena que se eliminen los seguros de gastos privados, médicos, etcétera. Que había que poner el ejemplo de ir al ISSSTE,
el que tuviera ISSSTE, la mayoría pues de los empleados federales tienen ISSSTE, otro seguro social, pero de repente al señor Mario Delgado lo sorprendes haciéndose un check-up, como dicen ellos, pues en el mejor hospital de la Ciudad de México, que le costó arriba de 15 o 20 mil pesos, y cuando lo abordaron, él no tenía los datos que el presidente había ordenado, y pues con esas salidas cínicas que distinguen a nuestra clase o pseudoclase política, dice, es que parece ser que en el ISSSTE no dan este servicio. Sí lo dan, señor. No, entonces, para la otra, dijo. O sea, y tan, se acabó. En fin, esto que está dando a conocer la Auditoría Superior de la Federación, eso, no sé, apenas una hebrita de toda esta corrupción que pulula en todo el abasto que debe de recibir el sector salud. El presidente López Obrador, cuando entró, dijo: cancelamos la adquisición de medicamentos porque hay mucha corrupción. Nadie cayó al bote, nadie regresó dinero, etcétera. ¿Quién pagó los platos rotos? Pues los pacientes. Y así nos trajeron 6 años, que ya vamos a tener un mejor sistema que Dinamarca. Yo recuerdo cuando el presidente anunció eso, yo dije, con ese solo logro, si lo aterriza, va a pasar a la historia. O sea, pero bueno, pues, fue puro cuento lo de Dinamarca. Dijo que se quitaba el nombre si no llegaban los medicamentos a todos los rincones como llevan las papitas, dijo, y las gaseosas. Y pues no, Dinamarca pues quedó pues muy lejos de lo que pretendía el señor presidente, y aún hoy por hoy el problema sigue siendo ese: las licitaciones para adquirir medicamentos, que ya mero, que ya va a salir, y pues todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo, una amiga cercana, o alguien que te pide ayuda, pues para ver si le puedes dar un empujón. Lo mismo en el Seguro Social que en el ISSSTE, porque no tiene el medicamento a la mano. Entonces, seguimos con este problema, y por lo que estamos viendo, lo que también sigue, pues es la corrupción. Así es. Imagínense, hemos hablado al lado del paciente. ¿Cómo será trabajar también en el sistema de salud para poder dar respuesta a la megafarmacia, es cierto. Como médico, como enfermero, como enfermera, como anestesiólogo, etcétera. No es nada sencillo, Javier. Así es. A veces ellos son los que están ahí en corto del reclamo de la gente, ¿no? Son los que dan la cara. Sí. Y bueno, pues hemos visto ya varios documentales que se han sacado de varios estados de la República. El más reciente de Oaxaca, en varios hospitales de inicios de año que no tenían ningún tipo de medicamento ni de servicio porque se rompieron los contratos. Entonces los derechohabientes pues iban y confrontaban a los trabajadores, sobre todo de farmacias, o a los médicos. Y no los médicos generales, que ellos pues iban canalizando y decían que yo te receto, pero el problema está en la farmacia. Y la farmacia dice, no es cuestión mía, a mí no me llegan los medicamentos. Y sobre todo igual, con muchas programaciones de cirugías que sigan reprogramando, que estaba gente ya programada y que se les iban cancelando, y los médicos pues decían, no, es que no tengo este equipo, no tengo este oxígeno, no tengo este reactivo, no tengo jeringas, no tengo esto, entonces no te podemos operar. O sea, la gente pues es obvio que reclama al primero que está viendo ahí, y que siente que es responsabilidad del médico, cuando hay un área administrativa que también dice, bueno, es que si no me llegaron los recursos, ¿de dónde yo voy a comprar esto? ¿Cómo le hago? O lo que me llegaron no cumple con las especificaciones, que es un riesgo que lo está viendo. Y el asunto es porque efectivamente se presentaron muchos casos de muchos reclamos, y sobre todo el personal médico, que se empezó a detectar que había irregularidades con las sustancias que les estaban suministrando para cuestión de cirugías que se tenían que practicar. Y bueno, hubo denuncias, hubo quejas, y se descubrió que hay una gran deficiencia o un mal servicio, y que así hay posibles actos de corrupción, donde se dice que hicieron pagos por adeudos, no se especifica muy bien qué adeudos, de años anteriores, cuando ese dinero estaba programado para otro tipo de acciones de la institución. Y además dice que no hay comprobantes de que se haya hecho estos pagos. No están claros los comprobantes de pago, ¿no? Entonces, si no hay comprobación, pues ¿a dónde fue a canalizarse este dinero? Entonces sí tiene que haber sanciones
para los funcionarios que pudieran estar involucrados, ¿no? Esperemos que ese escándalo se aclare muy bien. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton. Sí, bueno, evento de corrupción en donde hay una licitación y no se puede dar el servicio de anestesia, habla de cómo esta corrupción te lleva en términos sanitarios a una gestión de la exclusión, porque obligas a las instituciones de salud a excluir. Como por un tema de corrupción no puedes dar bien el servicio, aplazas las operaciones. Y ahí tienes un tema donde no le puedes dar el servicio de salud a los derechohabientes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hubo funcionarios que dijeron, hey, aquí vamos a hacer esto, y el proveedor no garantizó la calidad y puso en riesgo vidas. Y eso es criminal. Y eso también entra en una parte que tiene, en un apartado, pero ya de cuestión sanitaria, de necropolítica. Ellos decidieron quién vive y quién muere. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Pues lo vimos con el resultado final que tuvo la manera en que trataron la pandemia COVID en su primera etapa. México en los primeros 5 lugares de letalidad por la pésima política pública que se ejerció en cómo afrontar esa situación, cuando el presidente López Obrador estaba en todo su apogeo de la pandemia, decía que no tuviéramos miedo, que nos abrazáramos, que nos besáramos. Con la pura estampilla. O con la pura estampilla del detente, no acababa de guardar el detente cuando Riájale le pega COVID por primera vez a él. Y bueno, pues ahí, de la mano de los mejores médicos que hay, que son los médicos militares, pues la libró como la libraron sus hijos con servicio a domicilio, en fin. Pero, ¿cómo terminó López-Gatell? Denominado como el doctor muerte. En fin, ahí está la realidad, no se puede negar, efectivamente. La corrupción no es algo nuevo, es algo que viene de sexenios y sexenios atrás. No podemos estar con ese consuelo de que el PRI robó más, que el PRI era más corrupto, que el PAN también. El problema que nos prometieron los que llegaron del 2018, que los castiguen, que ellos iban a ser diferentes, ¿no? Y vemos que no. Dicen que no robar, no mentir y no traicionar. Y pues resulta que ya sobre la marcha en el ejercicio del poder retacaron de traidores que no eran de Morena en aras del intercambio de el cártel de amor con amor se paga Mataril y Lirón. Y bueno, pues mando un abrazo muy fuerte hoy en su cumpleaños a Juan Francisco López Orduño, al licenciado allá en Los Mochis, Luis Alberto, gran amigo. Fuerte abrazo. Así, cumple 65. Le quité 10, son 75. ¿Sí? Y Manuel Soto, mi paisano, mi querido Manuel Soto, mi Quiro, pues feliz cumpleaños también. A ti te voy a poner que 54. Ahí nomás, más o menos. Buenos días, Sinaloa. Redondeando. Gracias, Francisco. Son 6-4 el Quiro también. Muchas gracias, Francisco, muchas felicidades. A nombre de todo este equipo, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra el show del Mariconcho? Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.